podemos hablar de qué es ChatGPT. ChatGPT, como ya Agustín estaba hablando, es inteligencia artificial, pero ¿qué es específicamente? OpenAI es una empresa que empezó como una ONG y que empezó a desarrollar el concepto de inteligencia artificial como en aras de un futuro mejor para la humanidad. Después se trabaja y se transforma y de un non-profit se convierte en una empresa que genera profits y empieza a trabajar con el concepto de ChatGPT. ChatGPT, GPT es Generative Pre-trained Transformer. Lo que significa es que es un modelo específico de cómo aprende. Entonces, ¿por qué es tan popular? Porque a diferencia de otras AIs, ChatGPT emula como un chatbot. Si alguna vez han contactado a Lice, contactado a cualquier otra de las instancias de donde hay un chat o de algún tipo, hay siempre como un blurb o un chat que te aparece y te dice, bueno, muchas gracias, estamos abiertos de tal hora a tal hora. ChatGPT agarra ese concepto de bot y lo transforma para dar respuestas humanas y se entrena con bases de datos humanas. Entonces, eso hace que su adopción sea muchísimo más grande y muchísimo más alta. ¿Qué pasa con esto? Que este modelo de lenguaje, si bien es cierto, como ya vimos en la historia de AI, lleva su rato, lo interesante de esto es que agarra la estructura gramatical de cómo hablamos, cómo nos educamos, empieza a entender la correlación de significado entre palabras y relaciones y después genera las respuestas. Eso es lo que hace interesante y lo que hace un poquito, que da un poquito de miedo, porque cuando vos haces una pregunta a una computadora y te contesta de forma que puedas entenderle, que siempre se queda como la duda de decir, bueno, ¿será que me está entendiendo realmente o no me está entendiendo en lo que estoy diciendo? Entonces es importante aclarar que dentro de los modelos de lenguajes de inteligencia artificial hay un montón. ChatGPT utiliza este modelo en específico y utiliza algo que Agustín también habló, que es Big Data. Entonces, hay en el Internet en general, hay varias y montones de datos en general. ChatGPT se entrenó y cuando hablamos de entrenar es que se aprende. Entonces, usted a un modelo le da un montón de información y lo que hace es empezar a agarrar y analizar, agarrar análisis sintáctico, semántico y muchísimos otros datos para entender cómo es que nos comunicamos, cuáles son las respuestas que buscamos y es un análisis con respecto del montón de data que se le pone. Pero hay limitaciones y esto es súper importante entender cuando uno está trabajando con ChatGPT. Hay sesgo en los datos. ¿Qué significa esto? Que si yo pongo en una pregunta, como en Google, ¿existen más flores amarillas que rojas? Yo ya estoy dando mi opinión con respecto a esta hipótesis, a decir, sí hay más flores amarillas. Y entonces lo que hace Google probablemente es tratar de responderme si existen o no. Dependiendo del tipo de prompt o de pregunta que se le hace a ChatGPT, ahí vamos a tener respuestas que pueden ser basadas en ciertas opiniones. Hay una falta de comprensión profunda, así que no temamos en el momento de que si alguien genera un contenido, genera un dato ahí, análisis con respecto a que realmente esté entendiendo. No hay tal cosa como decir, ChatGPT me está entendiendo. ¿No? ChatGPT agarra un montón de datos, analiza y los pone en conjunto. Hay varias pruebas que se hacen con inclusive de conocimientos específicos de especialistas en ciertas áreas en donde se entiende que no hay ese nivel de profundidad en un principio. Hay iteraciones y ahorita, si ustedes ven, dice ChatGPT 4, lo que yo les estoy hablando es de ChatGPT versión 1, que es la versión gratuita. En la versión 4 ya incluyen analistas, incluyen un montón de personas para empezar a ahondar en la profundidad de las respuestas que recibimos. A veces, y dependiendo de la situación, depende de la pregunta que usted le haga, puede que no tenga una respuesta coherente. Y es importante la labor como humanos de sentarnos y leer qué es lo que nos está diciendo. No es como que es la palabra ya final con respecto a un tema o una situación. Y hay problemas de seguridad que sí se comentaron y que Agustín mencionó a general, pero es como decir, si usted trabaja en una empresa, no ponga datos confidenciales dentro de ChatGPT. ¿Por qué? Porque no existe tal cosa como no están firmando cláusulas de confidencialidad con respecto a un montón de las cosas que se están poniendo. Entonces, hay algo importante y quiero que se tomen esto también. Si están trabajando con ChatGPT, el modelo gratuito, que es el que usualmente está disponible, tiene un corte de conocimiento. O sea, todos los datos que se le pusieron a ChatGPT tienen un knowledge cutoff que fue para septiembre del 2021. Entonces, usted le pone que deme una explicación con respecto a la recesión económica del 2022.
23, ya van a ser datos que no son correctos o que puede ser que no sean actualizados. Si usted está en la versión 4, probablemente tenga acceso a unas bases de datos más modernas, pero es importante entender las limitaciones y las cosas en general de qué tipo de información vas a recibir. Entonces, por aquello, cuando hablamos de seguridad en ChatGPT, hablamos que sí es un modelo seguro en términos de privacidad. En teoría, hay una encriptación de las conversaciones, se elimina la información. Inclusive, si ustedes hacen una pregunta y dicen, ¿cuáles son las preguntas que más hacen los estudiantes con respecto a ChatGPT? ChatGPT les va a contestar y decir, no guardamos datos con respecto a los estudiantes, pero existen tendencias o índices a utilizar X cantidad más de este tipo de información o este tipo de áreas, pero nada específico. Existe las limitaciones en veracidad y precisión, dependiendo de quién es o cómo esté poniendo el prompt para la pregunta y en general la respuesta. Y básicamente lo que les voy a enseñar yo acá es otros recursos que existen de AI. Esto es una súper introducción, existe muchísima documentación en línea, existen muchísimas opciones y la idea es que este taller también sea de aprender haciendo. Entonces, esta es una lista, si quieren tomar un screenshot, igual les vamos a compartir la información de cosas que existen, de inteligencia artificial que nos rodea, que ustedes pueden accesar. Algunos materiales sí son gratuitos, hay algunos otros que sí son de pago, pero la mayor parte está disponible en línea, por lo menos la lógica de lo que esté disponible en línea. Es gratuito. Espero que si se quedan con algo, sea con la idea de que podemos trabajar con ChatGPT. Es súper interesante. Viene a ayudarnos en el trabajo, no es una cosa como que nos va a quitar. Y muchísimas gracias por el tiempo.